Gracias por continuar con nosotros y como le hemos dado seguimiento toda esta semana a la crisis de salud que se vive, hablar de la crisis se ha vuelto pues casi una costumbre en la población guatemalteca. A continuación le daremos a conocer precisamente sobre la calamidad que se vive en los centros hospitalarios por la falta de insumos y inexistencia de vacunas en bodegas, así como escaso personal, que son solo algunas de las falencias detectadas. Viene la gente y no hay vacunas, entonces se tienen que regresar a sus casas y pobre la gente también, ¿va? Que todos tenemos necesidades, ¿va? Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los guatemaltecos? Morirnos. Porque eso es lo que nos queda ahorita. Nosotros nos vamos a morir porque el Ministerio de Salud no quiere. Pero si yo viniera enferma de otras enfermedades que necesitan antibiótico a veces y todo, muchas veces me dicen no hay, lo tiene que comprar, ¿verdad? Parecieran los mismos discursos que les presentamos el martes, pero no lo son. Sin embargo, en común tienen dos cosas. Son guatemaltecos y no son atendidos por el sistema salubrista. Esta vez visitamos centros de salud para conocer de cerca la realidad en el primer nivel de atención, abandonado históricamente por las autoridades. Por el contexto social en el que nos encontramos, la mayoría de familias sin los recursos para poder sufragar pues, los medicamentos. Esto genera iniquidades, esto constituye también una violación de lo que la Constitución Política de la República afirma, que es a que todas las guatemaltecas y todos los guatemaltecos tenemos la salud como un derecho y que es obligación del Estado podernos proveer de este derecho. Quienes a diario llegan a los puestos de salud, la mayoría de veces regresan a su casa peor de lo que salieron, pues no los atienden y además pierden tiempo esperando un turno por varias horas en una larga fila. Están a las 2 de la mañana, está la pobre gente haciendo cola para sus tarjetas de salud. Después hay mucha gente que se queda hasta en la noche a dormir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si no hay medicina, no hay abastecimiento de nada? 7 de cada 10 niños carecen de un sistema de vacunación completo, según la Alianza por la Nutrición. Esto representa un grave riesgo para su crecimiento y desarrollo, pues apenas el 28% de menores son inmunizados adecuadamente. Constituyen un bolsón de peligro en el cual existe algún riesgo de que todas estas enfermedades, alguna de estas enfermedades inmunoprevenibles, a través de la vacunación, pues de alguna u otra forma puedan reaparecer. Los padres de familia están preocupados por el futuro de sus pequeños, que deben esperar incluso meses para recibir una dosis de vacunas. Que las vacunas son caras, en lo que es privado, ¿va? Entonces tenemos que venir nosotros a centros de salud a ponerle la vacuna a nuestros hijos. La crisis también afecta a los adultos mayores que ven cómo el sistema no puede atender sus necesidades de atención médica. Eso es lamentable porque aquí viene mucha gente de escasos recursos y vienen con la ilusión o la esperanza de que los puedan ayudar con medicina, ¿verdad? Incluso personas de la tercera edad que vienen y esperanzadas en que les den medicamento, no solo la consulta, sino que también se les proporcione medicamento y las enfermeras dicen no hay medicamento. A nivel nacional se tienen habilitados 1.400 puestos de salud y según normas internacionales, por la cantidad de habitantes, Guatemala debería tener al menos 4.000 centros de salud. El déficit de infraestructura para atención en salud también es parte de la crisis que se ha vivido en los últimos años. Actualmente en Guatemala, quienes buscan atención en salud, más que llevarse el medicamento o la solución a sus padecimientos, se llevan una receta y la desesperanza por encontrar la cura a sus males. Por eso, el sistema de salud es un enfermo que se retuerce del dolor y clama para no morir. Corrupción, mal manejo de finanzas, desinterés en la prevención y autoridades con poca voluntad para resolver una problemática que afecta a miles de personas en Guatemala. Son los graves síntomas de un sistema de salud pública enfermo
que ve cómo los pacientes sufren por la falta de paliativos. Durante los últimos 4 años esta situación ha sido más notoria, principalmente en los hospitales nacionales, donde el abastecimiento de medicamentos escasamente alcanza el 50% de las bodegas. El presupuesto del Ministerio de Salud ha sido insuficiente para atender las necesidades de la población y la crisis parece estar lejos de ser superada. Los hospitales que más han sufrido por la falta de medicamentos e insumos son el Regional de Zacapa, Quetzaltenango, San Benito Petén y San Juan de Dios. Legalmente también se busca presionar a las autoridades para buscar soluciones urgentes a esta crisis. La PDH busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencie al Estado guatemalteco por la calamidad en el sistema de salud. A nivel local también se interpusieron amparos para que se abastecieran las bodegas de hospitales de manera inmediata. Y a pesar de las acciones legales, los resultados siguen siendo poco notorios. El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2016 es de 5.531.691.845 quetzales. Distintos sectores sociales señalan que el Ministerio de Salud ha quedado a deber acciones puntuales, plan de trabajo y respuestas prontas. Por eso, hoy, el sistema de salud es un enfermo que se retuerce del dolor y clama para no morir. Definitivamente la crisis en salud en Guatemala cada vez empeora y precisamente esto no es nuevo, se viene viviendo de décadas atrás y por supuesto en este año pues es algo lamentable y preocupante y alarmante a la vez para las autoridades que tienen que buscar la solución a esto, pero por ello seguimos de alguna manera dándole a conocer a usted puntos de vista distintos, pero relacionados por supuesto a la crisis de salud que vive Guatemala. En esta oportunidad en la entrevista de TN23 contamos con la presencia de Lucrecia Hernández Mac, de la Alianza por el Acceso Público y Universal de la Salud, ACCESA, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Claro, para nosotros es un gusto tenerla por acá y conocer precisamente los datos que ustedes manejan precisamente sobre el sistema de salud y la crisis actual en Guatemala, que no solo se vive en el centro urbano, en el casco urbano, sino también en el interior de la República. Así es. A veces uno puede hacer una comparación del sistema, del sistema público de salud con un niño, ¿verdad? Que ha estado padeciendo hambre durante mucho tiempo y que podemos decir entonces que tiene una desnutrición crónica. Y de repente a este niño le da una infección respiratoria o una infección gastrointestinal y a partir de eso tiene una desnutrición aguda. Entonces, en el caso del sistema de salud podemos ver problemas crónicos que han mantenido al sistema básicamente carente, ¿verdad? Y de ahí podemos ver algunos problemas agudos que se presentan en los últimos 4 años y que tienen los servicios de salud en el colapso. ¿Ya? Claro. Entonces, dentro de los problemas crónicos que uno identifica, que son problemas históricos de décadas, ¿verdad? Está, por ejemplo, la falta de claridad en la formulación e implementación de las políticas de salud. O sea, hemos visto recurrentemente ministros, ¿verdad?, que tienen tal vez buena experiencia clínica, pero con escaso conocimiento en salud pública y el manejo de los servicios de salud pública, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas veces políticas más o menos improvisadas o que empiezan, no terminan, no se consolidan, etc. Ese es un problema crónico que hemos visto. De ahí está el problema de la falta de financiamiento, ¿verdad? El Ministerio de Salud recibe con suerte el 1% del PIB en su presupuesto, ¿verdad? Y esto no es suficiente en ningún momento para cubrir todas las necesidades. El Ministerio de Salud es el principal prestador de servicios públicos, mucho más que el ICS, y sin embargo el ICS a veces tiene mejores presupuestos que el Ministerio de Salud. Exacto. De ahí vemos también problemas, por ejemplo, de debilidad institucional, en la medida en que la mayoría de los trabajadores de salud viven en condiciones muy precarias laborales, ¿verdad? Y flexibilización laboral, inestabilidad, falta de sentido de pertenencia a una institución. Entonces vemos que el ministerio
pues tiene entradas y salidas, una alta rotación de personal y un personal insatisfecho con una sobrecarga laboral, pero mal reconocido su trabajo. Entonces, este es un problema, digamos, que pone al Ministerio de Salud pues ya en condiciones de precariedad. A esto le agregamos estos problemas más agudos o más recientes que vemos en el periodo de gobierno pasado, en donde identificamos un aumento de la corrupción. La corrupción, digamos, ha habido, pero lo que vimos en el periodo de gobierno pasado es realmente escandaloso y mucho más alarmante, porque ya se dejaron de hacer cosas que incluso antes se hacían, como por ejemplo la vacunación. O sea, la vacunación era una de las cuestiones que el ministerio lograba alcanzar coberturas, y sin embargo en los últimos años no ha habido compra de vacunas, no ha habido vacunación, y tenemos en este momento bolsones enormes de niños sin vacunar. Tenemos en este momento coberturas de vacunación que en el 89 empezamos a tener una epidemia de sarampión que diezmó a nuestra población de menores de 1 año de edad en Guatemala. Entonces tenemos miedo de que eso pueda volver a ocurrir en este momento si no logramos alcanzar coberturas de vacunación efectivas en las enfermedades inmunoprevenibles. Otro problema grande, además de la corrupción, ¿verdad? Fue el clientelismo político, la contratación de personal a diestra y siniestra, sin criterios técnicos, sin criterios profesionales, sino más bien por recomendaciones de diputados, entendemos nosotros, ¿verdad? La misma presidencia o vicepresidencia que también de alguna manera hicieron del ministerio un lugar de contratación de amigos y familiares, ¿verdad? Entonces, este tipo de problemas hacen que el ministerio en este momento se encuentre en su peor crisis, como no se había visto antes, una crisis de la que no salimos, ¿verdad? Que ya se volvió permanente. Básicamente estamos a un niño en agonía, lamentablemente. Entonces, no, de hecho, muchas personas, licenciada Mac, hablan sobre que el sistema de salud está enfermo, y por ello pues algunos analistas como ustedes recomiendan las reformas al sistema de salud, que es uno de los principales pasos a dar, por supuesto, para buscarle solución. De hecho, no se va a buscar de la noche a la mañana una solución, pero sí se va a iniciar con los primeros pasos, porque tenemos entendido que ya no se le puede denominar una crisis, sino que un colapso prácticamente, si no las autoridades no atienden la demanda y por supuesto solucionan el problema de inmediato. Vemos a mujeres, niños y ancianos que llegan precisamente a los centros de salud y no existe una pastilla para el dolor, mucho menos una cama para poderlos atender. Y qué hablar del personal, como usted dice, que gobierno tras gobierno se tiene que ir cambiando la plantilla casi completa de médicos. No hay una estabilidad laboral para ellos, no hay una motivación tampoco para el personal. Entonces se necesita una reestructuración también del personal médico que nos atiende todos los días. Sí. Digamos, uno de los elementos clave es precisamente la red de servicios del ministerio. Me imagino que ya lo han platicado en esta semana. Los servicios del ministerio tienen como 3 niveles de atención. El primero, que son los puestos de salud, que son los más cercanos a la población, a la comunidad, desde donde se pueden hacer más acciones de promoción de la salud y prevención. Incluso de la prevención, como usted hablaba. Y la atención de enfermedades, digamos, muy frecuentes, poco complejas, pero que de alguna manera evita que se compliquen los problemas. De ahí tenemos un segundo nivel de atención donde están los centros de salud, CAPS, CAIMIS, tienen varios nombres, ¿verdad? Sí. Pero aquí pues ya encontramos, digamos, atención un poquito más de problemas complejos, y digamos en el ápice de un triángulo encontramos los hospitales, ¿verdad? Claro. Que es en donde ya tenemos atención más especializada, más compleja. ¿Y qué ha ocurrido? Que según normas para la población que tiene Guatemala en este momento, deberíamos de tener alrededor de 5,000 puestos de salud. Y sin embargo, apenas llegamos a 1,000 puestos de salud. Increíble. Es triste y lamentable. Así es. Y lamentablemente estos puestos de salud están básicamente acostumbrados a atender a niños pequeños y a mujeres en edad fértil, que es necesario. Sin embargo, el perfil epidemiológico de Guatemala, cuando empezamos a ver de qué está muriendo y de qué está enfermando la población,
pues encontramos que no solo se enferman los niños menores de 5 años o las mujeres en edad fértil, ¿verdad? También tenemos hombres, adultos, mayores, adolescentes, niños entre 5 y 10, y no nos estamos enfermando únicamente de diarreas o de infecciones respiratorias, ¿verdad? También nos estamos enfermando de diabetes, hipertensión, cáncer, tenemos muchos problemas de violencia, de salud mental, por ejemplo, adicciones también. Digamos, una de las principales causas de mortalidad en hombres es la cirrosis, que está vinculada precisamente a la ingesta de alcohol. Entonces, necesitamos un primer nivel de atención que aumente en términos del número de puestos de salud, pero también necesitamos que atienda a toda la población y pueda empezar a hacer trabajos de prevención sobre todas las enfermedades que estamos padeciendo, ¿verdad? En la medida en que ese primer nivel, esos puestos de salud se vayan mejorando, igual va a pasar con el segundo nivel y ya no vamos a ver tanta demanda o sobrecarga sobre el nivel hospitalario. Claro. Entonces, mucho de la reforma en algún momento tiene que empezar por un fortalecimiento de la red de servicios y por los puestos de salud, más, digamos, como primer paso, ¿verdad? Claro. Licenciada, ya para ir finalizando esta entrevista, que desde luego ha sido muy enriquecedora, que hemos conocido detalles muy importantes para que el pueblo de Guatemala vaya analizando la situación actual del sistema de salud y dónde se está precisamente pues, dejando de atender ciertas demandas que se necesitan en el país y, por supuesto, los controles que hacen falta. Usted hablaba muy claro en decir que un médico, un líder en el Ministerio de Salud no solo tiene que tener conocimiento clínico, sino que también administrativo, porque a eso va prácticamente, administrar a una serie de personal que atiende a los guatemaltecos y también a los inventarios y las condiciones en las cuales se encuentran los centros hospitalarios. Para finalizar, licenciada, ¿cuál sería su recomendación y conclusión para que se solucione de inmediato el sistema de salud? Primero, como le decía, hay como dos asuntos. La primera es como de carácter urgente, que se refiere al rescate más inmediato de los servicios de salud, revertir o detener la crisis en la que estamos en este momento. Claro. ¿Verdad? O sea, poder abastecer a los hospitales, poder abastecer a los centros, puestos de salud. Ese es como un primer paso de manera inmediata. Y de ahí tenemos ya acciones más de tipo de mediano y largo plazo, en donde podríamos incluir el fortalecimiento del primer nivel de atención, ¿verdad? Los puestos de salud del Ministerio de Salud. Podríamos plantear un aumento gradual, bien planificado, del presupuesto del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y fortalecer otras áreas del ministerio, además de la prestación, por ejemplo, la regulación, sistemas de información, etcétera. Y de ahí habría que ver el sistema de salud en su conjunto, ¿verdad? No solo el Ministerio de Salud, también el ICS, también los prestadores privados, la relación de las instituciones, por ejemplo, con los terapeutas mayas y populares, ¿verdad? Que es un sistema de salud que está presente en las comunidades y que está resolviendo muchos problemas de salud. También tenemos que ver ese tipo de cosas y eso ya nos llevaría a un proceso precisamente de reforma de salud, pero pensando en un sistema de salud que garantice nuestro derecho a la salud, y eso implica apostarle a mejores instituciones públicas, ¿verdad? En este caso el Ministerio de Salud y el ICS, y también implica que haya una mejor ciudadanía. Exacto. ¿Verdad? Que la población no vea los servicios públicos como un favor, ¿verdad? O como una caridad por parte del Estado, sino como un derecho que se les está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, más que agradecer los servicios públicos, hay que apreciarlos, por supuesto, pero hay que hacer una demanda del fortalecimiento de estos servicios por parte de todos los niveles, ¿verdad? Socioeconómicos. No solamente, los servicios públicos no son solo para pobres. Claro. Los servicios públicos son de todas las personas. Pagamos nuestros impuestos, nos pertenecen, podemos utilizarlos y podemos demandar su mejora. Claro, licenciada, y de hecho que es un derecho constitucional
tener la salud como lo es la educación también y la seguridad. En ese marco, pues creo que nuestra sociedad cambiará y nuestra cultura pues vivirá mejor. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros. Un placer haberla tenido y desde luego su punto de vista, que los guatemaltecos ya lo tienen, para poder de esto demandar precisamente los mejores servicios de salud en Guatemala. Agradecemos su preferencia, siga con nosotros, ya volvemos con más noticias.